A eso de la 1 de la tarde de un día 18 de febrero de 1651 comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Pobres y ricos, aunados momentáneamente, acudían a los atrios de los conventos a confesar con prisa sus culpas. Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios se hallaba un niño que no olvidó jamás las impresiones del terremoto y que 40 años más tarde iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica llamada La Recordación Florida. Es así como inicia la obra de la interpretación de la realidad colonial de Guatemala en las páginas del libro La Patria del Criollo, elaborada por el escritor humanista e historiador marxista Severo Martínez Peláez, nacido el 16 de febrero de 1925 en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Con la frase de su abuela, aparte somos nosotros y aparte los naturales, viendo con desprecio a estos seres descalzos y raídos que olían a sudor, nace nuestro protagonista, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, quien fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles en Guatemala. A sus 18 años fue puesto de regidor en el Ayuntamiento de Guatemala. También durante 18 años disfrutó de las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate. Antes de seguir, debemos de recordar por qué los españoles se apoderaron de las tierras y de la población de toda América, incluyendo a nuestra Guatemala. Pedro de Alvarado llegó a Guatemala a principios de 1524. Cabe mencionar que al inicio de la conquista, los caciques se aliaron con los conquistadores, pero pronto se rebelaron contra las excesivas exigencias tributarias de los españoles. No se rindieron hasta 1530. Mientras tanto, cada uno de los demás reinos mayas de todo el altiplano había sido derrotado por los españoles y sus guerreros aliados. En el libro se hace mención que Fuentes Guzmán fue un heredero de la conquista, haciendo ver que una cosa es herencia de sangre y otra muy distinta, la herencia de poder. Nuestro protagonista había recibido de sus antepasados una herencia biológica constituida por ciertas características raciales, así también la herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. ¿De dónde provino la palabra criollos? Eran llamados criollos a los españoles nacidos en América, sin ningún mestizaje, aunque ellos preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento, subrayando como siempre su origen. El origen español acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos. Entre la gente de origen europeo aparecía una serie de facultades desarrolladas y habilidades que generalmente los ponían en ventaja respecto a la población morena. ¿En qué radicaba o de dónde provenía entonces la efectiva superioridad de los blancos sobre los indios y mestizos en el contexto de la sociedad colonial? En la Recordación Florida, también llamada Historia de Guatemala, contiene datos valiosos de la tierra como asuntos de la administración y la legislación colonial. La mentalidad del cronista no establece un corte entre la tierra como medio de producción y la tierra como trozo del mundo que ofrece a sus moradores. El principio fundamental de la tierra indiana en lo relativo a la tierra es la teoría del señorío que ejercía la corona de España. El Estado español desarrolló un segundo principio de su política agraria en Indias. Una generación de colonizadores había echado raíces en las colonias, las cuales habían elegido ciudades, tenían tierras con abundantes riquezas y sobre todo disponían de trabajo forzado de los indios. En 1810 se redactó el documento Apuntamientos sobre Agricultura y Comercio del Reino en Guatemala, en el cual se trataba básicamente el comercio, ya que dicha actividad sufría una grave contradicción. Entre ambos sectores los intereses eran opuestos, ya que mientras la prosperidad de los dueños de la tierra se daba gracias a la explotación y miseria de los indios y ladinos pobres, los comerciantes necesitaban que se elaborara la capacidad de compra de la mayoría, que eran los pobres. A la vez, se proponía un complicado sistema de control para verificar que las tierras entregadas estuvieran siendo efectivamente trabajadas. Si después de haber leído la Recordación Florida se hace una evocación general de todos sus elementos, dejando que las imágenes vengan a la memoria con espontaneidad, se notará que se ordena por sí solas en una especie de jerarquía, en la cual podemos observar las diferentes clases de las familias criollas, unos con mucha fortuna, otros que simplemente viven bien, pero un detalle muy curioso e importante es que aparece el indio, pero viene de último, humillado, cansado, explotado y sin valor, y era precisamente el indio el centro de la vida en este tiempo. Fue él la razón de los colonizadores para tratar de conquistar ese territorio, ya que el indio era una persona trabajadora, por momentos incansable y también por su ingenuidad fácil de explotar.
Los indígenas no adoptaron plena y exclusivamente las creencias de la religión católica. Algunos cambiaron sus creencias y desarrollaron una religión mixta. Algunos indios trataron de mantener vivas sus tradiciones, aunque el catolicismo que se les administró a los indígenas presentaba mucha similitud con aspectos muy importantes de la religión prehispánica. Fuentes y Guzmán, en relación al tema del indio, tiene una actitud negativa, inclinada siempre a restarle valor a este grupo social. Los indios presentaron ciertas quejas, haciendo ver que en otros pueblos habían suprimido el trabajo de los nativos, por lo que decidieron suprimir los repartimientos de indios en todo el reino de Guatemala. Los nativos se negaron a la obligación de ir a trabajar a las haciendas. Los criollos decían que los indios eran haraganes, argumentando que esa era la razón por la que se les obligaba a trabajar. Por causa del croísmo se manifestaron prejuicios menores, como los de que el indio era desconfiado y malicioso, que rechazaba los beneficios de la civilización o que era abusivo cuando se le daba un trato amistoso. El criollo se lamentaba diciendo, por los indios desconfiados, y la realidad dice, pobre los indios cuando confían. Las capas medias conformaron la tercera parte de la población al llegar la colonia a su fin. Fueron conformadas principalmente por los primeros mestizos que nacieron justo después de la conquista en el periodo de las sublevaciones indígenas. El rapto y las violaciones de las mujeres indígenas fue un fenómeno muy frecuente. Las leyes españolas no prohibían el casamiento entre españoles e indígenas, sino que lo fomentaban. Sin embargo, los españoles prefirieron mantener las diferencias entre los dos grupos. No se casaron con ellas, sino que se dio un tipo de mestizaje feudal al surgir la servidumbre en la colonia. Después de la etapa inicial del mestizaje, este se volvió un fenómeno muy complejo. Surgieron otros dos tipos de mestizos, el mulato, que era el español y una negra, y el sambo, que era un negro y una india. Españoles o criollos, indios, africanos, mestizos, mulatos y zambos procrearon seres de fórmulas étnicas variadísimas que instituyeron el elemento humano de las capas medias. El criollo, siendo un latifundista explotador de siervos indios, dominaba dos factores, la tierra y los indios. Las capas medias se configuraron bajo los dos signos de relaciones económicas siguientes, las oprimidas y las explotadas por grupos dominantes. No hay que olvidar que los explotados eran los indios. Y es así, compañeros, como llegamos al final de este análisis. Solo quisiera mencionar algo. Jamás debemos de olvidar nuestros orígenes, de dónde venimos y lo mucho que nuestros antepasados sufrieron. Pero sobre todo debemos de preguntarnos si esta patria aún es del criollo, y si la respuesta es sí, deberíamos cuestionarnos hasta cuándo. Mi nombre es Glendy Araceli Barrondo Morales, estudiante de Derecho de la Universidad San Carlos de Guatemala. Saludos cordiales.